La mujer que ves en pantalla salió de su casa pensando que sería un día como cualquier otro. Horas después, su automóvil apareció envuelto en llamas, con un cuerpo calcinado en el asiento trasero y una escena tan brutal que ni siquiera era posible reconocer a la víctima. Lo que parecía un crimen sin explicación terminó revelando una historia marcada por la obsesión, los celos y la incapacidad de aceptar un rechazo. En este caso descubrirás cómo una investigación siguió el rastro de las últimas llamadas, las cámaras de seguridad y una inesperada confesión que permitió reconstruir, paso a paso, uno de los feminicidios que más conmocionó a Paraguay. Acompáñame hasta el final para conocer todos los detalles. El caso de Natalia Silveira. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La madrugada del 11 de abril de 2018 transcurría con aparente tranquilidad en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Pero alrededor de la 1 de la mañana, un fuerte estallido rompió el silencio y obligó a decenas de vecinos a salir de sus casas para averiguar qué había ocurrido. A pocos metros de unos edificios, en un terreno baldío, un automóvil estaba completamente envuelto en llamas. Sin perder tiempo, varios testigos llamaron al cuerpo de bomberos mientras observaban cómo el fuego consumía el vehículo. Cuando los bomberos lograron controlar el incendio, hicieron un descubrimiento aterrador. En el asiento trasero del automóvil había un cuerpo prácticamente calcinado. El fuego había destruido casi por completo cualquier rasgo que permitiera reconocer a la víctima, por lo que de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional. Los investigadores llegaron al lugar y comprobaron que el estado del cadáver hacía imposible determinar, a simple vista, si pertenecía a un hombre o a una mujer. Sin embargo, las placas del vehículo habían resistido el incendio y permitieron identificar rápidamente a su propietaria, una joven llamada Natalia Silveira. Horas después, la peor noticia llegó hasta su familia. Aunque su madre se aferró a la esperanza de que todo se tratara de un robo y de que el cuerpo no fuera el de su hija, la identificación realizada por su hermana confirmó la tragedia gracias a un piercing en la lengua y un tatuaje inconfundible. Poco después, la autopsia reveló un dato todavía más estremecedor. Natalia había recibido un disparo en la cabeza y existían indicios de que aún respiraba cuando el vehículo fue incendiado. A partir de ese momento, una sola pregunta comenzó a perseguir tanto a su familia como a los investigadores. ¿Quién podía haber cometido un crimen tan brutal? Natalia Lorena Silveira Alonso nació el 31 de diciembre de 1995 en la ciudad paraguaya de San Lorenzo. Creció en un hogar unido junto a sus padres y su hermana, rodeada de un ambiente familiar donde el apoyo mutuo era parte de la vida cotidiana. Sin embargo, durante la adolescencia tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su padre fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Desde entonces, asumió un papel fundamental dentro de la familia, convirtiéndose en un apoyo constante para su madre y su hermana hasta el fallecimiento de su padre en el año 2015. Después de terminar la secundaria comenzó a estudiar contabilidad, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en el derecho y decidió cambiar de carrera con el sueño de convertirse algún día en escribana. Poco después quedó embarazada de Iván Olmedo, quien era su pareja en ese momento. El nacimiento de su hija la obligó a pausar sus estudios, y tras la ruptura de la relación, regresó a vivir con su madre para comenzar una nueva etapa de su vida. Lejos de rendirse, Natalia empezó a trabajar para sostener a su familia mientras retomaba la universidad y asistía a cursos de maquillaje y peluquería para ampliar sus oportunidades laborales. Quienes la conocían la describían como una mujer responsable, trabajadora y con objetivos muy claros. Su prioridad siempre era garantizar el bienestar de su hija y de su madre,
por quienes estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. En medio de esa rutina, también comenzó a salir de manera ocasional con un joven al que dejó claro desde el principio que no buscaba una relación seria y que prefería que las cosas avanzaran con calma. El 10 de abril de 2018 comenzó como cualquier otra jornada. Por la mañana, Natalia se despidió de su madre y de su pequeña hija antes de salir rumbo al trabajo. Su rutina estaba perfectamente organizada entre sus responsabilidades laborales, la universidad y el cuidado de la niña. Antes de salir de casa le prometió a su madre que más tarde la llamaría para contarle cómo había transcurrido el día, una promesa que jamás llegaría a cumplir. Con el paso de las horas, Natalia dejó de responder las llamadas y los mensajes. Al principio, su madre pensó que simplemente estaba ocupada, pero conforme avanzaba la noche, la preocupación comenzó a transformarse en angustia. Ningún familiar sabía dónde estaba ni lograba comunicarse con ella. Mientras tanto, Natalia había continuado con los planes que tenía para esa tarde. Además de sus obligaciones diarias, mantenía contacto ocasional con un hombre con quien se encontraba de vez en cuando, siempre bajo las condiciones que ella misma había establecido desde el inicio, sin compromisos y sin apresurar una relación que nunca consideró formal. Sin imaginarlo, aquella salida sería la última vez que alguien vería con vida a la joven de 22 años. Mientras su familia seguía esperando una llamada que nunca llegó, en otro punto de la ciudad, las autoridades ya comenzaban a intervenir en una escena que terminaría convirtiéndose en una de las investigaciones por feminicidio más impactantes de Paraguay. Con la confirmación de que la víctima era Natalia, los investigadores comenzaron por el círculo más cercano. Interrogaron a su madre, a su hermana y a otros familiares con la esperanza de encontrar algún conflicto reciente, una amenaza o una relación que pudiera orientar las pesquisas. Sin embargo, todos coincidían en la misma descripción. Natalia llevaba una vida dedicada al trabajo, a la universidad y al cuidado de su hija. Nadie conocía a algún hombre que representara un peligro para ella, ni recordaba situaciones que hicieran pensar que estuviera siendo hostigada o maltratada. Los agentes también citaron a Iván Olmedo, padre de la hija de Natalia y su expareja. Debido a la cercanía que había tenido con la víctima, era una de las primeras personas que debían descartar. Tras verificar su versión de los hechos y comprobar su coartada, quedó fuera de la lista de sospechosos, obligando a los investigadores a buscar respuestas por otro camino. Entonces los peritos centraron su atención en el teléfono celular de Natalia. Analizaron las últimas 20 llamadas realizadas y recibidas durante el día de su desaparición y comenzaron a contactar, una por una, a todas las personas que habían hablado con ella. 19 aceptaron presentarse voluntariamente para colaborar con la investigación. Solo una llamada permanecía sin respuesta. Un único número nunca contestó los intentos de contacto de la policía y, sin saberlo todavía, aquel pequeño detalle estaba a punto de cambiar completamente el rumbo del caso. Mientras un grupo de investigadores intentaba averiguar quién estaba detrás de aquel misterioso número telefónico, otros comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Natalia. Así descubrieron que, la noche de su desaparición, su automóvil había ingresado primero al Motel Bambú y, poco después, a otro establecimiento conocido como Motel Roxy. Los registros de ambos lugares permitieron establecer horarios precisos y confirmar que el vehículo permaneció alrededor de 1 hora en cada sitio. Los empleados de los moteles fueron interrogados en busca de cualquier detalle que pudiera resultar útil. Sin embargo, ninguno pudo describir claramente a las personas que iban dentro del automóvil. En la habitación utilizada en el Motel Roxy, no encontraron rastros visibles de violencia ni de sangre. La encargada de la limpieza declaró que la cama ni siquiera había sido utilizada y que únicamente observó señales de que alguien había ocupado el baño. También se confirmó que durante la estancia se pidió una gaseosa, un dato aparentemente insignificante que quedó registrado dentro de la cronología de aquella noche. La investigación dio un giro cuando revisaron las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías. En una de ellas aparecía un hombre caminando con varios bidones de combustible en sus manos. Otra cámara captó el momento exacto de la explosión que envolvió en llamas el automóvil de Natalia y, apenas unos segundos después, mostró al mismo individuo subiendo rápidamente a otro vehículo para escapar del lugar. Su rostro no podía distinguirse con claridad,
Pero por primera vez los investigadores sabían que el incendio había sido provocado y que estaban siguiendo el rastro de un criminal. Con el paso de las horas, la atención de los investigadores volvió a centrarse en el único número telefónico que nunca respondió a sus llamados. Al rastrear su origen, descubrieron que no pertenecía a una persona en particular, sino que estaba registrado como una línea corporativa de la emisora radial 1 de marzo. Aquello los llevó hasta los directivos de la empresa, quienes les informaron que el número estaba asignado a uno de sus operadores, un empleado llamado Ulises Eliseo Núñez Cabrera. La información resultó todavía más llamativa cuando los responsables de la emisora explicaron que Ulises era considerado un trabajador ejemplar, responsable y muy puntual. Sin embargo, precisamente el día en que Natalia desapareció, no se había presentado a trabajar y tampoco había avisado el motivo de su ausencia. Aquella coincidencia, sumada a las imágenes de las cámaras y al registro de llamadas, hizo que los investigadores lo convirtieran de inmediato en el principal sospechoso del crimen. Las diligencias continuaron rápidamente. Al reconstruir sus últimos movimientos, descubrieron que Ulises ya había abandonado Paraguay y viajaba rumbo a Buenos Aires, Argentina. Mientras las autoridades coordinaban acciones con la policía del país vecino para localizarlo, la investigación daba un giro definitivo. Por primera vez, ya no buscaban únicamente respuestas, sino a un hombre que parecía estar huyendo de la justicia. Ulises Eliseo tenía 28 años y trabajaba como operador de radio. Había pasado por varias emisoras de Asunción y quienes compartían con él en el ámbito laboral coincidían en una misma descripción. Era educado, amable, servicial y siempre dispuesto a colaborar. Sus referencias personales también parecían impecables. Familiares, amigos y compañeros lo consideraban un buen hijo, un hermano atento y una persona completamente normal. Nada en su comportamiento hacía pensar que pudiera estar relacionado con un crimen de semejante brutalidad. Sin embargo, detrás de esa imagen existía una faceta que muy pocos conocían. La investigación declaró que era un consumidor habitual de servicios sexuales y que destinaba buena parte de su salario a ese tipo de encuentros. Era un aspecto de su vida que mantenía completamente oculto y que, según se conocería después, también estaba acompañado por una personalidad profundamente posesiva cuando desarrollaba interés sentimental por alguna mujer. Los investigadores también descubrieron que Ulises conocía a Natalia desde hacía aproximadamente 2 años. Ambos se veían de manera ocasional y compartían algunas salidas, generalmente por iniciativa de él. Para Ulises, aquellos encuentros significaban el inicio de una relación cada vez más seria. Natalia, en cambio, siempre había dejado claro que no quería un compromiso y que prefería mantener las cosas con calma. Esa diferencia en la forma de entender el vínculo sería una de las claves para comprender lo que había ocurrido, aunque todavía faltaba descubrir qué había sucedido realmente la noche del crimen. Mientras la búsqueda internacional continuaba, ocurrió algo completamente inesperado. Ese mismo miércoles por la tarde, una periodista de una emisora local recibió una llamada en plena transmisión en vivo. Del otro lado de la línea estaba un hombre que se identificó como Ulises Núñez. Sin rodeos, confesó ser el responsable de la muerte de Natalia Silveira y aseguró que había actuado completamente solo. Sus palabras dejaron en silencio a quienes seguían la entrevista y confirmaron que la policía había dirigido correctamente la investigación. Durante la conversación explicó que el crimen había sido motivado por los celos. Según su versión, estaba convencido de que Natalia le había sido infiel y afirmó que aquello lo llevó a perder el control. También insistió en que ninguna otra persona había participado en los hechos y manifestó temor por lo que pudiera ocurrirle si era detenido. Incluso pidió a la periodista que no revelara a las autoridades el lugar desde donde estaba llamando. Ella revisaba constantemente su celular a decirlo porque se tenía que ver con otro tipo, cosa que yo ya sabía. Nos bañamos todos y ella se empezó a producir de vuelta frente al toilet del motel. Se pintaba, se lavó el pelo. Estaba en un grupo de chicos que pagan por chicas, ¿entendés? Me envían una foto y ella se estaba bañando y estaba la foto en su cartera. Y ahí yo digo, gran p***. Entonces, pero yo no le dije nada a ella. Yo me fui por lo mío.
pero ya estaba decidido también, pero sin decirle nada a ella. Y fue la gota que colmó el vaso ahí. Entonces dije, no, ya está, la paviento. Y que se acabe todo. Pero Ulises ignoraba que, para ese momento, las autoridades paraguayas y argentinas ya trabajaban de forma conjunta para localizarlo. Su ubicación estaba prácticamente determinada y la confesión solo reforzó las pruebas que los investigadores habían reunido hasta entonces. Ahora, el objetivo era capturarlo y llevarlo ante la justicia para responder por la muerte de Natalia. Después de la llamada a la emisora, Ulises continuó moviéndose por los alrededores de la terminal de autobuses de Buenos Aires. Intentó buscar ayuda entre algunos conocidos paraguayos que residían en la ciudad, pero ninguno quiso darle refugio. Conforme pasaban las horas, comprendió que su rostro y su nombre ya aparecían en todos los medios de comunicación y que escapar sería prácticamente imposible. Desorientado y consumido por la presión, comenzó a establecer contacto con una persona en quien todavía confiaba, la comisaria jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Paraguay, a quien conocía desde hacía años por su trabajo en los medios. A través de mensajes, Ulises le confesó nuevamente lo sucedido y le pidió ayuda para entregarse. Le solicitó garantías para proteger su integridad física y puso como condición que tanto ella como su hermana estuvieran presentes durante todo el procedimiento. La comisaria aceptó servir de intermediaria, le aseguró que sus derechos serían respetados y le indicó que regresara por sus propios medios hasta la frontera entre Argentina y Paraguay, acompañándolo a distancia durante todo el trayecto. La madrugada del 14 de abril, Ulises finalmente se presentó en un puesto fronterizo ubicado entre Clorinda y Paraguay, donde fue detenido por las autoridades. Durante la captura, los investigadores observaron varias quemaduras en sus manos y en uno de sus labios, lesiones que, según las pesquisas, se había provocado al incendiar el automóvil de Natalia. Poco después, registraron su vehículo Toyota Corolla y encontraron oculta una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis confirmaron que aún contenía 5 cartuchos en el cargador y 1 en la recámara. Con la confesión, el arma y las demás pruebas reunidas, la fiscalía lo imputó por feminicidio y un juez ordenó su prisión preventiva, mientras se preparaba el caso para llevarlo a juicio. Con las pruebas recopiladas y la confesión de Ulises, los investigadores lograron reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al crimen. Todo comenzó varios días antes, cuando él participaba en un grupo de WhatsApp, donde varios hombres intercambiaban contactos, fotografías y referencias sobre mujeres que ofrecían servicios sexuales. Según declaró, un día uno de los integrantes compartió una fotografía de una mujer duchándose, y él aseguró reconocer de inmediato a Natalia. Después escribió en privado al hombre que había enviado la imagen, y éste le respondió que se trataba de una trabajadora sexual con la que se encontraba con frecuencia. Aquella respuesta fue suficiente para despertar una obsesión que terminó convirtiéndose en un deseo de venganza. Ulises afirmó que, desde ese momento, comenzó a pensar constantemente en quitarle la vida. Compró un arma de fuego y esperó la oportunidad para volver a verla. Finalmente acordaron encontrarse la tarde del 10 de abril. Aunque la cita sufrió un pequeño retraso porque Natalia le pidió cambiar la hora, ambos terminaron reuniéndose en el motel Bambú. Según su propio relato, allí mantuvieron relaciones sexuales, se ducharon y permanecieron alrededor de 1 hora dentro de la habitación. Durante ese encuentro ocurrió algo que, según Ulises, terminó de alimentar sus celos. Natalia recibió varios mensajes en su teléfono celular, y uno de ellos, enviado por otro hombre que le decía que la extrañaba, fue interpretado por él como la confirmación de que nunca había ocupado el lugar que imaginaba en la vida de la joven. A partir de ese instante, aseguró haber tomado la decisión definitiva de acabar con su vida. Al salir del motel, Natalia condujo su automóvil hasta el lugar donde Ulises había dejado estacionado el suyo. Entonces él le comentó que tenía un regalo para ella. Según su propia confesión, aquello no despertó ninguna sospecha porque acostumbraba a llevarle pequeños obsequios durante sus encuentros. Caminó hasta su vehículo, abrió una cartera que llevaba en el interior y sacó una pistola. Cuando regresó junto a Natalia, sin darle oportunidad de reaccionar, le disparó directamente en la cabeza. Con la joven gravemente herida, Ulises colocó su cuerpo en el asiento trasero y comenzó a conducir sin un destino claro.
Minutos después decidió dirigirse al Motel Roxy, otro lugar que ambos solían frecuentar. Allí ingresó solo mientras el cuerpo permanecía dentro del automóvil. Aprovechó para ducharse, cambiarse de ropa y eliminar los rastros de sangre que llevaba encima. Durante ese tiempo pidió una gaseosa y, según declaró, incluso llegó a vomitar como consecuencia del impacto emocional que decía sentir tras el crimen. Permaneció en el lugar poco más de 1 hora antes de volver a salir. Después condujo hasta una zona poco transitada de San Lorenzo, con la intención de abandonar el vehículo. Sin embargo, al darse cuenta de que el disparo había atravesado uno de los vidrios y que cerca del lugar trabajaba un vendedor de asados que podía descubrir rápidamente el automóvil, cambió de plan. Se dirigió a una estación de servicio, compró 3 bidones de gasolina, el mismo momento que quedó registrado por las cámaras de seguridad, y regresó hasta el vehículo de Natalia. Allí lo roció con el combustible, le prendió fuego y huyó en su propio automóvil. Aquellas imágenes, sumadas a su confesión y al resto de las pruebas, terminaron de reconstruir con precisión cómo se había cometido el feminicidio. Aunque Ulises permanecía en prisión preventiva desde 2018, el juicio oral y público no comenzó sino hasta el 9 de diciembre de 2021. El proceso había sido suspendido en 5 ocasiones por distintas reprogramaciones judiciales. Una situación que generó indignación en la familia de Natalia, que durante todo ese tiempo continuó esperando una resolución definitiva. Durante las audiencias, Ulises optó por no responder las preguntas de la fiscalía ni de las demás partes. Solamente pidió la palabra para ofrecer disculpas a la familia de Natalia y también a todas las mujeres que, según expresó, se hubieran sentido afectadas por lo ocurrido. Solamente pedir perdón, estoy totalmente arrepentido del hecho que he cometido, su señoría, y pedir perdón a la familia, pedir perdón a todas las mujeres también que se han sentido identificadas con este hecho, ¿verdad? Mientras tanto, el Ministerio Público solicitó la pena máxima prevista para el delito de feminicidio, 30 años de prisión, más 5 años adicionales como medida de seguridad. La representante legal de la familia respaldó esa petición e incluso pidió ampliar esa medida extraordinaria a 10 años debido a la gravedad del crimen. Uno de los momentos más emotivos del juicio llegó cuando la madre de Natalia tomó la palabra. Con evidente dolor, recordó que desde la muerte de su hija había quedado al cuidado de su nieta y pidió a los jueces que hicieran justicia por una joven cuya vida había sido arrebatada de la forma más cruel. Su intervención reflejó el sufrimiento que la familia había soportado durante más de 3 años, mientras esperaba que el responsable respondiera finalmente ante los tribunales. El 20 de diciembre de 2021, el tribunal dio a conocer su decisión. Ulises Eliseo Núñez Cabrera fue declarado culpable del feminicidio de Natalia Silveira y condenado a cumplir la pena máxima de 30 años de prisión. Sin embargo, los jueces rechazaron imponer los años adicionales de medida de seguridad que habían solicitado tanto la Fiscalía como la representación de la familia de la víctima. El tribunal explicó que, conforme al Código Penal paraguayo, no existían elementos técnicos suficientes para justificar esa medida extraordinaria. Durante el proceso no se realizaron evaluaciones psicológicas o psiquiátricas que demostraran formalmente que Ulises representaba un riesgo permanente de volver a cometer hechos similares. Ante la ausencia de esos estudios, los magistrados concluyeron que únicamente correspondía imponer la pena privativa de libertad de 30 años. Aunque la condena representó un importante paso para la familia de Natalia, el proceso judicial todavía no había terminado. La defensa del condenado decidió recurrir la sentencia, prolongando una vez más la espera para que el fallo quedara firme de manera definitiva. A comienzos de marzo de 2022, la defensa pública de Ulises presentó un recurso de apelación contra la sentencia. En un extenso escrito de 21 páginas, solicitó que el condenado fuera absuelto o, en su defecto, que se realizara un nuevo juicio oral y público. Según sus argumentos, durante el proceso se habían cometido diversas irregularidades relacionadas con la valoración de las pruebas, la cadena de custodia, el principio de inmediación y la fundamentación utilizada por el tribunal para imponer la condena. También sostuvo que no se habían aplicado correctamente los criterios legales para establecer la pena. La respuesta no tardó en llegar.
La abogada que representaba a la familia de Natalia rechazó uno por uno los planteamientos de la defensa y solicitó al Tribunal de Apelaciones que confirmara íntegramente la sentencia. Recordó que, mientras continuaban las discusiones jurídicas, la madre, la hermana y la pequeña hija de Natalia seguían enfrentando las consecuencias de una pérdida irreparable y permanecían bajo tratamiento psicológico para intentar sobrellevar el profundo impacto que el crimen había dejado en sus vidas. La resolución definitiva tardó mucho más de lo que la familia esperaba. Durante casi 2 años el caso permaneció pendiente de una decisión final, prolongando la incertidumbre sobre si la condena impuesta a Ulises permanecería firme o si el proceso tendría que volver a comenzar. Finalmente, el 12 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay puso punto final al proceso. Tras revisar el expediente, los ministros declararon inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Ulises, al considerar que había sido interpuesto fuera del plazo establecido por la ley. Con esa resolución, la condena de 30 años de prisión quedó firme y definitiva, cerrando uno de los procesos judiciales más seguidos en el país durante los últimos años. Para la familia de Natalia, la decisión representó el final de una larga batalla judicial, aunque nunca significó el fin del dolor. Su madre continuó criando a la hija que Natalia dejó con apenas unos años, mientras el recuerdo de aquella joven trabajadora, estudiante y madre seguía presente entre quienes la conocieron. El crimen no solo arrebató una vida, sino también el futuro de una familia que había luchado durante años por obtener una sentencia definitiva. La historia de Natalia Silveira demuestra que una obsesión puede convertirse en una amenaza mortal cuando una persona confunde el afecto con la posesión. Ulises construyó en su mente una relación que nunca existió como él la imaginaba y, cuando comprendió que Natalia tenía derecho a tomar sus propias decisiones, respondió con la forma más extrema de violencia. Ningún rechazo, ningún mensaje y ninguna decepción justifican convertir a otra persona en el blanco de los propios deseos de control. Detrás de cada caso de feminicidio queda una familia obligada a reconstruir su vida sobre una ausencia imposible de reemplazar. Una madre perdió a su hija, una niña creció sin su madre, y una familia entera tuvo que esperar años para que la justicia confirmara una condena definitiva. Recordar la historia de Natalia no es solo hablar de un crimen, sino también de la importancia de reconocer a tiempo las conductas obsesivas y entender que el amor jamás puede confundirse con el dominio sobre la vida de otra persona. Antes de despedirnos, quiero dejarte un par de preguntas para conocer tu punto de vista. ¿Crees que las señales de obsesión de Ulises pudieron haberse detectado antes de que ocurriera el crimen? ¿Consideras que una condena de 30 años fue suficiente para un caso como el de Natalia Silveira? Te leo en los comentarios. Si esta historia te pareció interesante, no olvides suscribirte para seguir conociendo otros casos reales contados con respeto, profundidad y cada detalle de la investigación. Nos vemos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.